¿Qué tal, maestra? Pues aquí presentando la parte de la evidencia 2, perdón, procedente de la evidencia 1, donde hay un conflicto entre dos grupos de indígenas que se disputan, por decirlo así, la libertad de culto, donde uno de los grupos amedrenta al otro porque no reconoce la nueva religión evangélica, que no es originaria de tiempos prehispánicos, por decirlo así. Entonces, pues se efectúan actos vandálicos, se quema la propiedad de la iglesia evangélica, y ellos en todo su derecho pues piden la libertad de culto de acuerdo al artículo 24 constitucional, de ejercer cualquier religión o culto que no contravenga contra ningún tipo de, pues ya sea de satanismo, secta, o sea, sí. Y sin embargo, pues ellos pueden interponer un juicio de amparo indirecto ante la Suprema Corte, aduciendo que tienen su derecho constitucional de libertad de culto, ¿sí? Y también en el artículo 27, donde ellos tienen el derecho a la propiedad, ¿sí? Y la cual fue destruida. Pero ahí viene la gran controversia. La controversia porque son dos grupos indígenas que ellos tienen sus propios usos y costumbres protegidos por la misma Carta Magna en el artículo 3 constitucional, ¿sí? Que ellos también pueden tener su organización propia, su gobierno propio, ¿sí? Para regirse y seguir teniendo esas mismas, conservar sus usos y costumbres y no se sientan amenazados por la cultura del mestizaje que se dio hace más de 500 años. Entonces, pues interviene en su juicio de amparo indirecto, y ahí viene otra controversia en la cual el grupo rebelde pues va a la jurisdicción ordinaria y lo interpone, pero antes de haber acudido a la jurisdicción ordinaria, entonces debieron haber acudido a su jurisdicción indígena, por decirlo así, ¿sí? Porque ellos pertenecen a un grupo, ya sea de, de afromexicanos, mazahuas o cualquier grupo indígena originario. Entonces, aquí entra pues ya los criterios de la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque sí se está transgrediendo la misma Constitución, pero también, o sea, también se están transgrediendo los derechos indígenas, tanto de las dos partes, porque las dos partes son indígenas. Aquí es cuando la Suprema Corte emite sus criterios. Busqué dos en los cuales llegan a la misma conclusión. Uno es por daños en propiedad comunales, por decirlo así, y llegan a decir que no debió haberse hecho la orden de jurisdicción ordinaria, sino haber acudido a un juez de parte indígena que regulara todos los usos y costumbres, y estos se deben de someter a los reglamentos internos de la misma comunidad, sin transgredir también, o sea, sin transgredir la misma Constitución. De hecho, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que México está adherido desde 1985, si mal no recuerdo, el estado mexicano o cualquier otro estado debe de salvaguardar los usos y costumbres, no masacrarlos,
tener el respeto por la cultura, por sus raíces, por el derecho humano básico. Nunca, nunca se debe de imponer la voluntad arbitraria, ¿sí? Ellos tienen su autonomía, y, pero también deben de acogerse también a lo que el Estado les pueda llegar a regular. Debemos de vivir en un estado de derecho, ¿sí? O sea, no hacernos hacer nuestra voluntad, bueno, la voluntad sí, sino más bien no podemos hacer justicia por propia mano, ¿sí? Si no sería un estado de salvajismo puro, volver a los tiempos primitivos. Y eso, pues yo encontré esas dos, bueno, no jurisprudencias, esos dos criterios donde la Suprema Corte siempre da su opinión de que no sea por jurisdicción ordinaria, sino por jurisdicción de indígenas, y que lleguen a un acuerdo. Ha sido un problema ancestral, pero siempre podemos llegar a un acuerdo con la mejor comunicación y disposición. Y de eso se trata los derechos humanos. A donde tu derecho llega, mi obligación nace. Gracias.